Señoras y señores, crocheteras y crocheteros, con ustedes la letra C. Dedicada con muchísimo cariño a mi sobrinita Clara y también a Cami de Instagram. Hola Cami, por fin te saludo. Aquí está la prometida C. Y para ver el resto de letras que hemos aprendido a hacer hasta ahora, puedes ir a la guía desplegable que aparecerá por aquí y ahí está la lista de reproducción con todas las letras. Si todavía no ves tu letra en la lista, pues es porque no he tenido tiempo de hacerlas, el abecedario es muy largo, pero puedes dejar tu comentario con la sugerencia, yo estaré sumando las letras más deseadas por la población y pronto las haré. Y bueno, si todas las semanas quieres aprender a tejer algo bonito, práctico, útil, innovador, pues puedes suscribirte a mi canal. Por aquí voy a dejar el botoncito, es un botón muy bonito que pone suscríbete, así que le das a ese botón y te suscribes y así estaremos en contacto todas las semanas. Creo que no es más, vamos a ver el tutorial. Bueno, pues vamos a empezar con un nudo deslizado, aquí ya lo tengo en el ganchillo y ahora vamos a hacer 19 cadenas. Después de las 19 cadenas vamos a devolvernos haciendo puntos bajos. Entonces, en la segunda cadena desde el ganchillo 1 y 2, aquí vamos a hacer el primer punto bajo y luego seguimos haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al otro lado, hasta completar esta primera fila. Muy bien, ya hice puntos bajos hasta llegar al otro lado. Debemos contar ahora 18 puntos, 18 barriguitas en esta primera fila. Para la siguiente fila vamos a empezar con una cadena, giramos nuestro trabajo y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo agujero. Entonces en el primer punto hacemos nuestro primer aumento, un punto bajo y luego otro punto bajo en ese mismo punto, en ese mismo agujero. Ahí están, este sería un aumento y así pues hago otros 5, me tienen que quedar en total 6 aumentos. Muy bien, pues después de esos 6 aumentos vamos a repetir la secuencia, un punto solo y un aumento 3 veces, o sea, empezamos aquí con un punto solo, un punto bajo solito, ahí está, solo uno, y en el siguiente hacemos un aumento, que ya sabemos que son 2 puntos bajos en el mismo huequito. Esta sería la secuencia, un punto bajo solo y un aumento, y la tengo que hacer otras 2 veces para tenerla en total 3 veces. Punto bajo y aumento. Muy bien, después de ese último aumento debo tener 6 barriguitas disponibles y en cada una de ellas voy a hacer un aumento, o sea, 6 aumentos siguen aquí. Muy bien, pues aquí ya hice mi último aumento y aquí si cuento las barriguitas de esta segunda fila, debo tener 33 barriguitas en total. Ahora para la tercera fila vamos a empezar con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a hacer un punto solo, un aumento, vamos a repetir esa secuencia 5 veces. Entonces, un punto solo y ahora un aumento. Y esto mismo lo repetimos otras 4 veces, en total lo tenemos que tener 5 veces. Bueno, muy bien, ya repetí esa secuencia 5 veces y ahora, después de esos puntos, vamos a repetir la secuencia. 2 puntos solos, un aumento, 4 veces. Entonces, empezamos con 2 puntos solos, esta nueva secuencia, 1
y en el punto de al lado 2. Después de tener esos 2 puntos solos, hago un aumento, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo agujero. Esta sería la secuencia, 2 puntos solitos y un aumento, y la hacemos otras 3 veces, en total la tenemos que tener 4 veces. Muy bien, pues después de repetir esa secuencia 4 veces, la de 2 puntos solos y un aumento, vamos a volver a la secuencia de un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento, hasta terminar la fila. Entonces, un punto solo, aquí ya somos unos expertos en esto, y ahora un aumento. Y así hasta terminar la fila. Y listo, ya terminé la C, aunque ahora no parezca nada. Vamos a cortar el hilo. Retiramos nuestro ganchillo. Y ahora le damos forma a nuestra C. Pero yo antes de darle forma voy a hacerle un pequeño borde. Entonces insertamos el ganchillo en una de las esquinas. Traemos el hilo del color con el que vayamos a trabajar. Y como habrán visto en el video de la A, estoy haciendo un borde en punto deslizado para mis letras, que es un borde que queda como cosido, como bordado. Y bueno, aquí pueden usar cualquier punto que quieran, siempre y cuando no sea muy gordito para el borde. Y si quieres un resultado un poco más profesional, puedes humedecerla un poco y clavarla a una tabla de planchar o a una toalla con unos alfileres, dándole la forma definida que tú quieras, más alta, más gordita, como tú la quieras, y esperar a que se seque. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo tutorial. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades de Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Un abrazo y buen crochet.